Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 4 de noviembre, martes de encuestas aquí como todos los días de lunes a viernes. ¿De qué voy a estar hablando con ustedes y analizando durante las próximas 2 horas? Devastadores para el presente gobierno los primeros números de la encuesta de El Nuevo Día. Casi confirmado los fondos para el PAN para el mes de noviembre. Eliminación de las escoltas. No está claro si aplica a los actuales gobernadores. Parece que no. Señal para la gobernadora y su reforma contributiva. Junta de Control Fiscal rechaza ajuste al crédito del trabajo propuesto por su gobierno. Atrasado el proyecto para instalar contadores inteligentes en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Elecciones hoy en la ciudad de Nueva York, en New Jersey, en Virginia, una votación en California. Todo esto va a poner a prueba gestiones de Trump a un año de su elección y los retos que enfrenta el Partido Demócrata. Y también en el escenario federal, rumores de negociaciones allá en el Senado para terminar el cierre gubernamental. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 4 de noviembre, como casi todos los martes. Tengo que grabar el programa un poco más temprano. Estoy comenzando a grabar a eso de casi las 12 menos 10. Lo digo por si ocurre alguna noticia a las 2, 3, 4 de la tarde. No se sorprendan, pero hoy casi todo va a ser el análisis de la encuesta de El Nuevo Día. Me puedes escuchar y me puedes ver a esta hora de 4 a 6 de la tarde a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También transmisión simultánea por radioisla.tv. A través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí hay versión de audio, versión de vídeo en el canal de YouTube de Radio Isla y también en el canal de Facebook de esta emisora y en el canal de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Bueno, antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, donde el análisis más central va a ser la primera entrega de la encuesta del periódico El Nuevo Día de hoy. Simplemente un breve comentario. Falleció Dick Cheney, quien fue secretario de Defensa en una ocasión, pero más se le recuerda como vicepresidente bajo la presidencia de George W. Bush, septiembre 11, todo ese periodo. Dick Cheney se le identifica como una de las figuras vicepresidenciales más fuertes que ha habido en los Estados Unidos. Nunca corrió para presidente. Yo a veces me río cuando escucho por ahí analistas diciendo que los puestos de vicepresidente no, cuando hablamos de vicegobernador, que los puestos de vicepresidente no sirven para nada. Digo, bueno, pues Dick Cheney se le reconoce en la historia como quizás hasta más poderoso que el propio presidente George W. Bush en aquel momento. De las vueltas que da el destino, su hija Liz Cheney decidió entrar a la política, fue electa congresista por el Partido Republicano, pero es de esas republicanas con dignidad, que en un momento se dio cuenta lo que significaba Donald Trump para los Estados Unidos y se convirtió en la principal oponente de Donald Trump desde la Cámara de Representantes. Ha sido esquineada, si no diría yo que técnicamente expulsada del Partido Republicano, y su propio padre, Dick Cheney, dijo antes de las elecciones de noviembre del 2024 que no podía votar por Donald Trump y endosó a Kamala Harris. Yo siempre vi a Dick Cheney como una figura ultraconservadora de derecha extrema y sin embargo, tengo que decirlo que al momento de su partida, con lo que está pasando en Estados Unidos y todo este movimiento MAGA y lo que representa a Donald Trump, Dick Cheney ahora lo veo como un moderado dentro de las corrientes ideológicas del Partido Republicano. Pero vamos al tema principal. Hoy, el periódico El Nuevo Día nos trae la anticipada encuesta de a un año de las elecciones, donde básicamente lo que mide es cómo se siente el pueblo puertorriqueño a un año de las elecciones. Antes de entrar a el análisis de la encuesta, a las primeras planas, quiero darle ciertas
perspectivas. Primero, toda esta semana vamos a estar hablando del gobierno de Jennifer González. Presumo que hablaremos en los próximos días de Pablo José Hernández Rivera y probablemente de otras figuras políticas que la encuesta evalúe. Eso lo sabremos, presumo que mañana miércoles y pasado mañana jueves. Pero en términos generales yo quiero hacerle dos comentarios. Uno sobre la figura de Jennifer González para entender lo que nos dice hoy la encuesta y lo que nos va a decir mañana y lo que nos va a decir pasado. Cuando yo tomé la difícil decisión de retar a Jennifer González para las elecciones del 2020 para comisionada residente, yo tomé esa decisión sin tener beneficio de ninguna encuesta. Es la primera vez que lo acepto públicamente. Quizás fue un error, debía haber visto una encuesta para ver cómo estaban las circunstancias. Pero cuando hice mi primera encuesta, que debe haber sido, eso fue el año de la pandemia, estoy aquí de memoria, creo que fue para el verano, sí fue para el verano del 2020, mi intención era hacerla más temprano, pero ocurrió la pandemia, hacía muy difícil cualquier cosa. Ahí descubrí, verano del 2020, que Jennifer González era la figura pública política de mejores números en todo Puerto Rico. Tenía mejores números en aquel momento que Pedro Pierluisi, que estaba corriendo para gobernador por el PNP, tenía mejores números que Charlie Delgado, candidato del Partido Popular. Era la figura pública política con mejores números en términos de evaluación positiva o negativa. O sea, su imagen era extraordinaria. A pesar de eso, yo eché para adelante y aunque me ganó cómodamente, yo saqué 32-33% del voto, más o menos exactamente lo mismo que Charlie Delgado. Sacamos porcentualmente más o menos lo mismo. Ella sacó 42% del voto. Ganó por un margen amplio. Pero yo les puedo decir que cuando yo hice esa encuesta, en ese momento hubiera ganado por encima del 50%. Vamos a darle ahora fast forward. Cuando ella gana cómodamente, Pedro Pierluisi gana con un 34% en una elección extremadamente cerrada. Y cuando Jennifer González empieza a correr el rumor de que va a retar a Pedro Pierluisi para la gobernación, yo vi una encuesta. En este momento vi una encuesta en Caguas. Y en esa encuesta, aunque era de Caguas nada más, nuevamente Jennifer González salía como la figura a nivel de todo Puerto Rico con la mejor imagen pública y con un desempeño muy favorable como comisionada residente. Tenía números 1000 veces mejores que los de Pedro Pierluisi en aquel momento. Como cuestión de hecho, los números de Pedro Pierluisi que yo vi en aquel momento ya me apuntaban a mí el deterioro. Eso tiene que haber sido como 2 años después de la elección. Probablemente estamos hablando del 2022, si mi memoria no me falla, o principios del 2023, cuando vi esa primera encuesta. Y luego, pues obviamente, yo por eso siempre imaginé que ella le iba a ganar a Pedro Pierluisi, a menos que hubiera ocurrido algo inesperado, porque las pocas encuestas que yo había visto me demostraban esa figura fuerte de grata estima por el pueblo de Puerto Rico hacia Jennifer González. A pesar de eso, obviamente derrota cómodamente a Pedro Pierluisi y luego en las elecciones, a pesar de eso, aunque gana con un margen cómodo, solamente saca 41% en las pasadas elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esa imagen que yo había visto en el verano del 2020 de una figura que estaba por las nubes se había ido deteriorando. Pero ganó con 41%, y no solamente gana con 41%, logra elegir una supermayoría en la Cámara y en el Senado, 2/3 partes en la Cámara y 2/3 partes en el Senado, a tal extremo que se activó la ley de minoría. Eso es lo primero que quiero que tengan en contexto cuando veamos lo que va a decir la encuesta durante esta semana y cómo ya empezó. Lo otro que quiero, o sea, en otras palabras, Jennifer González desde el 2020 hasta reciente era probablemente la figura de mejores números en todo Puerto Rico de los candidatos a nivel de todo Puerto Rico. Que se había ido deteriorando, sí, y eso es normal en el desgaste público. Yo me imagino que cuando ella ganó las elecciones en noviembre, sus números eran más positivos que negativos. No me imagino, estoy seguro que sus números eran más positivos que negativos en términos de la imagen. Eso es número uno. Número dos, tenemos que entender que los países democráticos, y eso incluye a Puerto Rico, le dan una especie de luna de miel a quien sale gobernador. O sea, el día después de las elecciones,
un % alto de las personas que no votaron por el ganador, los que no son fanáticos, pero no votaron por el ganador, quieren que el ganador sea exitoso y le van a dar el beneficio de la duda. Porque si el ganador es exitoso, al país le va a ir bien, o al municipio, donde sea que sea la elección. Así que se supone que en los primeros meses de un nuevo gobierno, los números del nuevo gobernante estén bien altos, estén mejores que el día de las elecciones. Eso es lo que se supone que suceda. Esta encuesta no es a los primeros 4 meses, pero es al año. Y también en la teoría diría que esa luna de miel, ese honeymoon, aunque se haya ido deteriorando un poco, debería todavía reflejarse a un año después de las elecciones. Eso es lo segundo que quiero resaltarle a ustedes. Ahora sobre las encuestas, los que me han escuchado en este programa, en el podcast, en otros programas de análisis, a mí me gusta analizar las encuestas y parto de la premisa que están bien hechas. Si alguien las hizo para traquetear, pues allá que cargue con su conciencia. Y siempre se da la imagen de que una encuesta es como una foto del momento. Y eso es cierto. Es una especie de foto de qué está pensando el país en el momento. Pero también las encuestas son importantes si tú puedes ver tendencia. Si tú puedes comparar la foto de hace un año, la foto de hace 2 años, con la de ahora. Y cuando tú comparas la foto, te das cuenta si a la persona le salieron arrugas, si se le está cayendo el pelo, si tiene pelo más rubio, si engordó, si se hizo un facelift, lo que sea. Usando el símil de la foto. Así que esta encuesta del Nuevo Día, como el Nuevo Día lleva haciendo encuesta por sécula seculorum, esta encuesta del Nuevo Día nos sirve para ver cómo se siente el país en este momento y mañana cómo se siente sobre Jennifer y sobre Pablo José, pero además tiene el beneficio que nos puede demostrar tendencias. Ayer les dije que luego que el Nuevo Día les regaló una primera plana a Jennifer el domingo pasado, yo no tengo la más mínima duda que eso lo hicieron como un acto de cortesía y gentileza, eso no es nada malo, con el gobernante, y que la gerencia, los dueños del periódico le deben haber dicho: gobernadora, tenemos los números, no se los podemos anticipar, pero le podemos decir que son bien malos, pero queremos darle a usted la oportunidad de usted hacer su argumento sobre su gobierno. Esa para mí fue la explicación de la primera plana del pasado domingo, aunque la historia per se, porque pues, la periodista lo hizo correctamente, pues no era una historia muy favorable para Jennifer a aquellos que la leyeron. Hoy, otra cosa que le quiero decir, las elecciones, y en gran medida la política, se trata de uno, en el buen sentido de la palabra, venderle esperanza a los electores. O sea, la gente va a votar porque quiere que con ese voto su vida y la vida de su comunidad mejore. Quiere sentirse optimista sobre el futuro. Si la gente va a votar en un momento que están contentos con cómo está la cosa del país, pues la gente quiere votar para continuar ese progreso que sienten y hasta para ampliarlo. Si la gente no está contenta con el momento que está viviendo, la gente quiere votar por un cambio y esperan que el uso del voto permita hacer unos cambios que le mejore su calidad de vida. ¿Qué es lo que es el famoso MAGA de Donald Trump? Make America Great Again. Aunque yo difiera de Donald Trump, lo que él le vende al pueblo norteamericano es esperanza de que con él las cosas van a estar mejor. Jennifer González, no podemos olvidar que ganó vendiendo cambio. El primer anuncio, el primer mensaje de Jennifer González cuando decidió públicamente y oficialmente retar a Donald Trump, a Pedro Pierluisi, ¿se acuerdan que estaba en un digger y usó las palabras "esto tiene que cambiar", que son palabras de Luis Ferré de 1968, pero contra el Partido Popular, y usó la expresión de que las cosas andaban mal en Puerto Rico? Así que Jennifer gana vendiéndole esperanza al pueblo de Puerto Rico de que ella representaba un cambio y de que las cosas con ella iban a mejorar. Ella no hizo campaña a base de continuidad de los gobiernos del PNP. Es más, ella hizo campaña como si fuera una outsider. Y lo logró. Por un lado, ella se vendió como que era el cambio y por otro lado, logró que reeligieran a Johnny Méndez y a Tomás Rivera Chat. Las elecciones son así, te dan mensajes contradictorios. Repito la palabra esperanza. Esa es clave. Mencioné MAGA. ¿Cuál era la palabra de Barack Obama? Hope. ¿Cuál es la traducción de hope? Esperanza. La primera plana del periódico El Nuevo Día
a un año de las elecciones, escasa la esperanza entre los puertorriqueños. Según la encuesta, la mayoría de los boricuas piensan que el país está bastante mal, lo que va atado con un empeoramiento de las finanzas personales y el pesimismo de cara al futuro. Pero el golpe es doble en términos de imagen, porque no todo el mundo lee las historias. Después, en la página 4, ponen otra especie de titular, pero es completa la página. Ensombrecido el ánimo del país. El primer estudio de opinión bajo la gobernación de Jennifer González, 8 de cada 10 están inconformes con la dirección de Puerto Rico. Aquí lo que se mide es cómo la gente se siente. Mañana van a medir, aparentemente, cómo ven la gestión de la gobernadora, pero si la gente se siente contenta, eso se refleja en el gobernante. Si la gente se siente molesta, eso se refleja en el gobernante, especialmente un gobernante que acaba de ganar y ofreció cambio. Y la encuesta no solamente nos dice cómo se siente la gente, sino cómo ha cambiado el sentir de la gente durante el último año, durante los últimos 2 años. Ok, le preguntan a la gente, una de las preguntas básicas es cómo usted ve las cosas en Puerto Rico. Si las ve bien, muy bien, bastante bien, muy mal o bastante mal. Y ahí los números son devastadores. 44% de los encuestados dijeron que entendían que las cosas en Puerto Rico iban bastante mal. 37% contestó que iban muy mal. Y solamente 19% dijeron que estaba muy bien o bastante bien. O sea, cuando tú sumas los 44 de bastante mal y los 37 de muy mal, es 81% de los puertorriqueños, según la encuesta, entienden que las cosas andan malas o muy malas en Puerto Rico. Pero les decía que aquí hay que ver tendencia, no solamente es la foto del momento. Es que el Nuevo Día hizo la misma pregunta hace un año atrás cuando Jennifer prometía cambio. Y la evaluación de muy mal hace un año, en las cosas del país, la evaluación de muy mal hace un año era 27% y ahora muy mal subió a 37%. Eso es un aumento de 10%, eso es un aumento sustancial. Así que la encuesta no solamente nos dice cómo se siente la gente hoy, sino nos dice una tendencia de pesimismo, a pesar de que tenemos una nueva gobernadora, una nueva asamblea legislativa, y que se suponía que estuviéramos en una especie de honeymoon, donde la gente todavía estuviera viviendo la esperanza de que el nuevo gobierno representaba cambio. Desde los que estaban muy bien, que solamente es 19%, entre muy bien y bastante bien, bajó, hace un año era 26%. O sea, tienes una subida de 10% en el sentimiento negativo pesimista y una bajada de 7% en el sentimiento de que las cosas andan bien. O sea, hace un año la gente estaba bien pesimista, pero ahora está peor. Peor. Dato interesante que dice la encuesta. El 74% de los que se identifican como miembros del PNP piensan que las cosas van bastante mal o muy mal en Puerto Rico. 74% de los PNP. Número muy similar a los que se identifican como del PIB, Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad. Y en el PPD es 87% que sienten que las cosas andan muy mal. No sabemos en la encuesta cuánta gente se identificó como PNP, cuánta gente se identificó como Popular o de los otros partidos. Eso quizás nos lo dirán más adelante o cuando publiquen. Yo espero que publiquen online el cuestionario completo, que a mí me encanta examinarlo. Pero si tú tienes la base de tu partido, 74%, que votó por ti, que está diciendo que las cosas andan muy mal, eso demuestra y eso explica mucho de la pelea que estamos viendo y de la distancia que legisladores están empezando a crear hacia la figura de la gobernadora. Pero otra cosa que es bien importante, y yo he aprendido de las encuestas, es que a veces la gente está pesimista sobre el país porque escucha cosas malas. Pero cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo tú estás? Tú, te dicen, están bien, estoy bien. Yo recuerdo haber visto una encuesta una vez donde la gente decía que el crimen era lo peor que había y que le tenían miedo al crimen. Y se le preguntaba, ¿cuáles son los principales problemas en tal sitio? Y el crimen salió disparado, pero una cosa bárbara. Pero la encuesta hacía la próxima pregunta. Venga acá, en tu vecindario, ¿tú te sientes seguro? ¿Te sientes segura? Y la mayoría de la gente dijo que sí. Y yo recuerdo decirle
al líder político de ese lugar, decirle, tú no tienes un problema real de crimen, tú tienes un problema real, tú tienes un problema de percepción. Si la gente en su barrio, en su urbanización, en su comunidad se sienten seguras, pues no hay un problema de crimen. Pero por lo que escuchan, creen que el crimen es el principal problema en la ciudad. Pues aquí la mala noticia para la gobernadora es que la situación económica personal y familiar, el negativismo coincide en lo familiar con la visión general del país. Cuando se le preguntan sobre su situación personal financiera, cómo está en comparación con hace un año, ya van a lo personal, un 31% dijo que está peor que hace un año, un 54% dijo que está igual y solo el 13% dijo que está mejor. Esta misma pregunta se hizo hace un año y entre los que sienten que está peor que hace un año aumentó 4%. Así que la percepción de que las cosas andan mal en Puerto Rico coincide con la realidad que ellos sienten de que las cosas andan mal para ellos, para los encuestados, para los puertorriqueños. Y cuando le hablas del futuro, de dónde van a estar de aquí a un año, 52% piensa que su situación personal va a estar igual que ahora, 28% que va a estar peor y solamente 18% que va a estar mejor. O sea, esperanza. No solamente es que ven, está el pesimismo global, sino que ese pesimismo global coincide con lo que esa familia vive cuando se está acabando el mes. Y yo escuché una vez la expresión, me sobra mes cuando se acaba el cheque, me falta cheque. O sea, más personas, la sensación hace un año era mala. Nadie estaba con positivismo, por eso ya corrió representando cambio, porque ya sabía. Y hoy, desde el punto de vista de su situación económica, las personas se sienten peor que hace un año atrás. Y entonces eso también se refleja, como le dije, de cara al futuro. ¿Cómo ven el futuro económico del país? 74% lo ve mala, 17% buena. Y aquí nuevamente el pesimismo subió 10% en cuanto a la percepción mala. Y ese pesimismo sobre cómo vamos de cara al futuro incluye 68% de los PNP. O sea, 74% de los PNP piensan que la cosa anda mal y 68% de los PNP piensan que la cosa va a seguir mala. O sea que hoy la gobernadora no le ha podido vender esperanza ni a los de su propio partido. Cuando haces la pregunta, ahorita voy a continuar, cuando haces la pregunta sobre si vamos por buen camino de cara al futuro, me acuerda la frase de Rafael Hernández Colón, vamos por buen camino. ¿Por qué Rafael Hernández Colón usó esa frase, vamos por buen camino en las elecciones de 1988? Porque las encuestas le decían que hasta ese momento la gente sentía que había hecho una buena gestión de gobierno. Y pues entonces era un mensaje de continuidad. Porque Luis Ferré dijo, esto tiene que cambiar, porque percibía que había un ambiente de que la gente quería un cambio. Y Jennifer González corrió bajo el argumento de que quería un cambio. Bueno, pues, ¿cuántos dicen que vamos por buen camino? Solo el 10%. ¿Cuántos dicen que vamos por mal camino? El 45%. Y entonces hay un 43% que dice, bueno, en unas cosas vamos por buen camino y en unas cosas vamos por mal camino. Yo me imagino que esos son muchos PNP que votaron por ella y que de momento dicen, bueno, pues déjame por lo menos decir que en algunas cositas le va bien. Esto es un anticipo de lo que va a decir la encuesta mañana. No tengo la más mínima duda que la evaluación sobre la gobernadora va a ser, para decir, desastrosa. Lo veremos. Pero a un año de las elecciones, o sea, de haberse celebrado una elección, yo tuve números malísimos en encuestas del Nuevo Día, pero tan malos en el primer año, yo no creo que ningún gobernante, por lo menos en la época moderna, a esta fecha, ha tenido unos números en términos de cómo se siente el pesimismo del país como el que tenemos ahora. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, sigo con la encuesta porque también nos habla de cuáles son para los puertorriqueños los principales problemas que debe resolverle el gobierno, que le debe resolver la gobernadora
Jennifer González. Regreso con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 4 de noviembre del 2025. A esta fecha hace un año, usted estaba ya preparándose para el otro día ir a votar. Si no votó por correo, no votó adelantado. Mañana es que se cumple un año de las pasadas elecciones y por eso pues el periódico El Nuevo Día y va a haber mucho análisis. Yo haré mis análisis, además de durante esta semana, además de la encuesta, haré el análisis de dónde yo veo y cómo yo veo la situación del país y de los partidos políticos a un año de las elecciones. Continúen el análisis de la entrega de hoy de la encuesta de El Nuevo Día. La gobernadora el domingo, en la entrevista que le hizo El Nuevo Día, decía que ya está haciendo encuesta, pero que ella no encuesta nada de esto que yo acabo de analizar, lo cual no se lo cree nadie. O sea, ella sabe, ella tiene que haber encuestado su imagen, ella tiene que haber encuestado cómo se siente el país y tiene que haber encuestado cómo le iría a ella en una hipotética elección contra Pablo José, Juan Dalmau, una elección de 2, una elección de 3. Y quizás hasta encuestó si tendría problemas en una primaria con Miguel Romero o una primaria con Tomás Rivera Chatz. Todo eso lo debe haber encuestado. Pero El Nuevo Día hizo la pregunta, que esa también la gobernadora sí la hizo. Yo creo que esta ya la admite. Ella dijo, no, mi principal prioridad es energía. Y lo que yo estoy encuestando son los problemas del país y lo que la gente quiere que yo haga. Bueno, pues El Nuevo Día sí le pidió a la gente que dijeran cuáles son los principales problemas del país. Yo le voy a leer cómo lo hace El Nuevo Día y luego lo voy a agrupar como yo creo que es lo que esto comunica. El costo de la luz, 23%, identificó como el principal problema. El costo de la luz. Jamás en la historia reciente de Puerto Rico, siempre en Puerto Rico, los primeros problemas eran crimen y a veces empleo-desempleo. Bueno, pues costo de la luz es el principal problema para la gente. Segundo lugar, con 23%. Criminalidad y seguridad en las calles, con 18%. La confiabilidad del servicio de electricidad de Luma y Genera PR, 7%. Los servicios de salud, 6%. Los aumentos en precios de los alimentos, 6%. La corrupción en el gobierno, 5%. La situación económica de Puerto Rico, 5%. Los aumentos en precios de otros productos en general, 3%. Los feminicidios, 3%. La falta de organización en el gobierno, 3%. Ok, pero yo creo que hay que agruparlos porque hay unas coincidencias en cómo. Esto yo creo que es lo que llaman un open-ended question, que no le dan una lista, yo creo, sino le dicen a la gente, y para eso se entrenan a los encuestadores, dígame cuál es el principal problema del país. Si la gente dice Luma, pues entonces escriben Luma. Y si el próximo dice Genera, pues los privatizadores de energía. Y el encuestador, yo creo que debe haber sido así, no sé, no tenemos acceso al cuestionario. Pero no, sea como sea, se pueden agrupar. Por ejemplo, el costo de la luz, ¿de qué habla eso? Del bolsillo, de la economía. El aumento de los precios de los alimentos, ¿de qué habla eso? Del bolsillo. La situación económica de Puerto Rico, ¿qué es eso? La situación económica. Los aumentos en precios de otros productos en general. Cuando tú sumas todo eso, el costo de la luz, 23%. Los aumentos en los precios de alimentos, 6%. La situación económica de Puerto Rico, 5%. Los aumentos en precios de otros productos en general, 3%. Te suma 37%. El principal problema en este momento del puertorriqueño es que los chavos no le dan y que teme que la situación económica personal no está buena y teme que se va a poner peor. Claro, en ese 37% estoy incluyendo el 23% del costo de la luz. Ahora, el costo de la luz, tú lo tienes que ver en las dos vertientes, cómo afecta el bolsillo y también el tema energético que la gobernadora dijo que es su principal prioridad. Bueno, pues 23% dice el costo de la luz y 7% la confiabilidad del servicio de electricidad de Luma y Genera PR. Cuando lo suman los dos, 30%. Sí, estoy sumando el costo de la luz en los dos brackets, en los dos grupos, porque tiene un componente de inconformidad con el sistema energético y tiene un componente de que me afecta el bolsillo. Curiosamente, es más del triple que le preocupa a la gente el costo de la luz a que no se le vaya la luz. Casi el triple. 7% es
confiabilidad del servicio de electricidad de Luma y Genera, y 23% es que la luz está muy cara. Y en ese tema, nadie en este momento tiene un plan que se pueda ejecutar en los próximos 2, 3, 4 años que baje el costo de la luz. Y como cuestión de hecho, lo hemos discutido aquí con Ramón Luis Nieves, lo excuso hoy es martes, pero Ramón Luis no va a poder estar con nosotros. Por ahí viene más aumento de la luz. Así que, cuando tú los agrupas, los tres grandes problemas, entonces crimen, cuando tú sumas criminalidad 18% y feminicidio 3%, es 21%. Así que los tres grandes problemas para los puertorriqueños en este momento es el costo de vida, que incluye el elemento de la electricidad, la energía, que incluye el costo y la calidad del servicio, y el crimen. Ahora, ¿el país cree que en alguno de esos temas la gobernadora tiene propuestas encausadas y encaminadas para resolverlo? Por eso es que la parte de dónde vamos a estar de aquí a un año también es pesimista. Nadie en este momento se cree que Luma se va a ir pronto. Nadie se cree que el costo de la luz va a bajar. El crimen, le tengo que decir, el crimen puede ser un problema de percepción, pero está ahí, porque las estadísticas del crimen demuestran que tenemos menos crimen que hace un año atrás. Eso lo dicen las estadísticas del crimen y yo creo que es cierto. Lo que pasa es que hay unos crímenes violentos que pues tienen un impacto y pues afectan la percepción. Pero en el caso del crimen, quizás lo pueden resolver con una buena comunicación, con unos operativos, porque creo que los datos están ahí. Ahora, para concluir, estamos en el primer año de un gobierno. Normalmente, como dije hace un rato, la luna de miel se extiende. Ya no va a haber, al terminar el primer año, ya no hay luna de miel, pero queda el recuerdo. Hay una coincidencia peligrosa para la gobernadora y el PNP. Hay una coincidencia entre que yo creo que las cosas andan mal en Puerto Rico con que yo siento que las cosas andan mal para mí. Y van a escuchar por ahí a PNP diciendo que el problema del gobierno es la comunicación. Y regreso a Sobre la Mesa hoy martes 4 de noviembre del 2025. Bueno, aunque más adelante voy a hablar de toda la situación sobre el cierre de gobierno, el tema que más apremia, que más nos afecta. Hay un montón de cosas que nos afectan que ya hemos discutido anteriormente, pero el que más urgencia tiene es el tema de los fondos del PAN. Esto hay que verlo cronológicamente. El presidente Donald Trump, esto es bien importante que entiendan, el presidente Donald Trump, él decidió que cuando llegara el 1 de noviembre, que fue el pasado sábado, se acababan los dineros del PAN. Decidió eso a pesar de que hay un pote, por usar una palabra que usamos los puertorriqueños, legislado de fondos federales, de creo que son 5,000 millones de dólares, 5,000 millones de dólares, para precisamente emergencias en el programa de SNAP, que es el programa de alimentario de Estados Unidos, que es parecido al nuestro del PAN. O sea, a pesar de que él podía usar esos dineros, él dijo que no, que el 1 de noviembre a pasar hambre. 24 estados demócratas, y creo que algunas ciudades y creo que algunas organizaciones sin fines de lucro, llevaron 2 pleitos en el tribunal. En esos pleitos, el gobierno de Donald Trump insistió en no dar los chavos. Pero 2 jueces federales, el viernes de la semana pasada, decidieron que Donald Trump no tenía ese poder, esa discreción, que allá había un fondo que estaba legislado, que tenía dinero para una emergencia de SNAP y que esto era una emergencia de SNAP y que había de dar los dineros. La gobernadora de Puerto Rico nunca abrió la boca. La directora de PRAFA nunca dijo nada. No se unieron a la demanda. Pero yo lo había anticipado y lo he confirmado. El gobierno de Donald Trump sí interpretó desde el principio, y lo dijo cuando en los documentos que se presentaron en las demandas, que ese pote de los 5,000 millones incluía dinero para Puerto Rico también, para el PAN.
Cuando baja la opinión el viernes pasado, las dos opiniones, todos estábamos a la expectativa de que iba a ser Donald Trump. Porque hasta ahora, Donald Trump, todos los casos que pierde en los tribunales de distrito, los apela. Y hasta ahora casi todos los ha ganado en el Tribunal Supremo, hasta ahora. Mañana hay un caso importante que se va a ver ante el Tribunal Supremo, de eso hablaré al final de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Así que todos estábamos a la expectativa de que nos dijeran que el domingo por la noche presentó un recurso para una revisión urgente y que entonces un tribunal dejara en suspenso las decisiones de los dos tribunales del viernes pasado. Parece que Donald Trump sintió el calor de sus propios republicanos porque llegó a decir, esto es inaudito, Donald Trump en el fin de semana llegó a decir que los más afectados por no tener dinero de SNAP eran los demócratas. Como diciendo, pues, allá ellos. Lo cual no es cierto, señoras y señores. 1 de cada 8 norteamericanos recibe el programa de alimentario de SNAP. 1 de cada 8. Y allá hay republicanos, demócratas, no afiliados. El domingo finalmente dio la señal de que sí, de que iba a financiar parcialmente. Y le informaron a los jueces ayer que se estaba financiando parcialmente. Y entonces le están dando a todas las jurisdicciones, incluyendo a Puerto Rico, el 50% de lo que costaría el programa durante el mes de noviembre. Pero que estemos claros, a Puerto Rico le tocan 150 millones, deberían ser 300 para noviembre. Estoy redondeando los números, obviamente. Pero ya el Departamento de Agricultura le notificó oficialmente al gobierno de Puerto Rico que le toca 150 millones, que es la mitad de lo que le debería tocar si el gobierno estuviera operando y se hubieran aprobado las asignaciones presupuestarias correspondientes. Pero esto no es por una petición de la gobernadora, esto es gracias a los demócratas que demandaron. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, la gobernadora había identificado, y su equipo, 83 millones de sobrantes de fondos federales de este programa. Y ya lo habían dicho desde la semana pasada. Eso daba hasta el 10 de noviembre. Ahora se está a la espera de cuándo van a entrar los 150 millones federales. Pero aún con los 150 fondos federales y los 83 de los ahorros, no se podría completar el mes de noviembre completo. Es la información que he recibido. Y se le ha hecho una petición, o se le va a hacer una petición a la Junta de Control Fiscal, por si no se logra abrir el gobierno federal en las próximas 2 semanas, la Junta autorice una transferencia de la reserva presupuestaria que está en el presupuesto para completar el mes de noviembre. Así que a las familias que dependen de los fondos del PAN, que estén tranquilos. Por lo menos todo tiende a indicar que los dineros para noviembre van a estar ahí. Eso, según entiendo, los fondos se van desembolsando semanalmente, diariamente, así que si a usted le tocaba recibir su transferencia a la tarjeta de la familia, ayer lunes, hoy martes, mañana miércoles, jueves, viernes, la va a recibir sin ningún problema y estoy casi seguro que la van a recibir durante todo el mes de noviembre. ¿Qué pasaría si el gobierno no abre antes que termine el mes de noviembre? Nadie sabe. Hoy al final voy a hablar un poco de, por primera vez hay señales de republicanos y demócratas en el Senado de que hay diálogo, y esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar hoy en las elecciones, en unas elecciones que hay en Estados Unidos. Todo eso lo voy a analizar más adelante. Pero gracias a gobernadores y secretarios de justicia demócratas, lo vuelvo y lo subrayo, no tenemos una crisis alimentaria de proporciones magnas en Puerto Rico en noviembre, porque el dinero va a salir, como dije, de esta combinación de fondos ahorrados por el gobierno de Puerto Rico, que esos fondos ahorrados no es nada extraordinario tampoco. Eso ha pasado toda la vida y por eso a veces ustedes recordarían
que en algún momento en el verano se le dice a los participantes del PAN, este mes van a recibir $10 más, porque son los sobrantes que se fueron acumulando, que legalmente se les puede dar o va a recibir un 2% por este mes más, lo que sea. En esta ocasión, pues hay ese sobrante que entiendo que es de 83 millones, sumado a los 150 millones que van a venir del Departamento de la Agricultura Federal, casi da para el mes de noviembre, pero repito, hay que estar pendiente y la prensa debe darle seguimiento porque entiendo que si no reabre el gobierno en noviembre, hacen falta transferir fondos del presupuesto general del gobierno de Puerto Rico a este fondo para pagar el dinero del PAN. Bueno, ayer le di la noticia en primicia porque acababa de ocurrir que se había aprobado de forma unánime la legislación para eliminar las escoltas de los exgobernadores. También les dije ayer, no había visto el texto final, que tenía dudas si se le iba a aplicar a los actuales exgobernadores que tienen escolta. Yo había entendido que se le hizo y no he visto el proyecto final, así que estoy aquí un poco hablando de lo que he escuchado de la Cámara de Representantes. Ayer me habían informado que se le había hecho una enmienda que dijera que la vigencia era inmediata y no dentro de 30 días. El periódico El Nuevo Día dice que esa es una enmienda del representante del PIB, Denis Márquez, pero que es solamente para lo que tiene que ver con si eres convicto por algún delito y que es para que le aplique a Wanda Vázquez. Bueno, aparentemente la interpretación que se está dando es que esto es prospectivo. En otras palabras, que esto no le va a aplicar a ninguno de los exgobernadores que hoy tienen escolta. Ya ustedes lo saben, yo no tengo escolta, Sila Calderón no tiene escolta. El reclamo del país era que le aplicara a los que hoy tienen escolta. Parece ser que no ha habido la voluntad, parece ser que no ha habido la voluntad de poner en la legislación que la aplicara a los que hoy la tienen y que ellos impugnaran, que Fortuño fuera al tribunal, que impugnaran en el tribunal, alegando que tienen unos derechos adquiridos. Obviamente todavía no sabemos si la gobernadora lo va a firmar o no va a firmar. Como dije ayer, las expresiones del secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora, ayer en el programa aquí de Puestos para la Mañana, cuando él dice que no han visto nada. Mire, la gobernadora cada rato se expresa de proyectos de iniciativa legislativa. Así que aquí está latente la posibilidad de que la gobernadora lo vete, porque ella sería la primera persona que le aplique, ya sea en el 2029, si deja de ser gobernadora, o si ocurriera un milagro y gana en el 2033. Creo que la gobernadora tiene que rápido expresarse y no darle vueltas a la noria como hizo con el impuesto alimentario y decirle rápido al país si lo va a firmar o lo va a vetar. Y como dije ayer, si le llega, creo que es mañana, yo no he contado los días, si le llega mañana para firma, sería veto expreso. Si le llega una fecha posterior, sería veto de bolsillo. Repito la diferencia, y esto es un tema que discuto en mi clase de separación de poderes. El veto de bolsillo no se puede ir por encima de ese veto. El veto expreso, en cualquier momento, 2/3 partes de los legisladores pueden revocar el veto de un gobernador y se convertiría en ley. Regreso con más luego de la pausa. Y de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 4 de noviembre del 2025. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa, al igual que todas las ediciones anteriores y posteriores, se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a poder encontrar en todas las aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet. Más tarde hoy, temprano mañana, la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas. Tú escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y la vas a encontrar. Y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube, bajo mi nombre. Si no te has registrado a mi canal de YouTube, escribes mi nombre en el buscador de YouTube, te va a llevar allí. Y más tarde hoy vas a encontrar esta edición. Están archivadas las ediciones anteriores. A veces subo otros videos de interés. Si no te has registrado al canal, eso es facilito. Le das a la campanita y quedas registrado y recibirás los avisos cada vez que haya un video disponible. Les invito a que me dejen sus mensajes
tanto en la plataforma de Facebook como en cualquiera de esas plataformas o en YouTube. Trato de leerlos, no todo el tiempo los puedo leer todos, pero es una forma de tener, como dicen en buen castellano, feedback o mejor dicho, retroalimentación. Te recuerdo que hoy es martes y si es martes, hoy se grabó un nuevo episodio de análisis de la Z a la A, aunque el episodio de hoy, como ya va a ser la costumbre todos los primeros martes de mes, la A de Aníbal no está, porque es un episodio que ellas han titulado "Y si lo decimos nosotras qué", donde está la licenciada Zoe Lavoy, Cieny Rodríguez, Emma Marrero y Zulma Rovira. Hoy hablaron fundamentalmente de la situación con el programa de El PAN aquí en Puerto Rico. Hablaron de las encuestas y de la situación de Donald Trump, y hablaron sobre un tema que yo voy a mencionar más adelante, los feminicidios y la controversial determinación del Tribunal de Apelaciones, un tribunal de apelaciones aquí en Puerto Rico, declarando inconstitucional uno de los artículos sobre la ley de feminicidio aprobada en el pasado cuatrenio aquí en Puerto Rico. Ese es un podcast que lo encuentras en otro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. También te invito a que le dejes a la campanita, te registres en ese canal y nos dejes tus comentarios. También les recuerdo, hoy es martes, pasado mañana, este jueves, continúan las presentaciones de mi nuevo libro, En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. Este jueves nos vamos para Plaza Las Américas, este jueves 6 de noviembre a las 7 de la noche, y la presentación va a estar a cargo de la licenciada Zoe Lavoy. Les invito a que nos acompañen. Veremos a ver si allí se da un debate entre Zoe y yo, y veremos a ver cómo salimos de ese enfrentamiento entre comillas, porque el libro tiene un capítulo completo dedicado al tema de la estadidad, y ustedes saben, Zoe es y sigue siendo estadista. El viernes 14 de noviembre nos vamos para Mayagüez a las 6 de la tarde, allá en el Museo Casa Pilar de Filló, y la presentación estará a cargo del amigo Charlie Hernández. Y nueva fecha, el martes 9 de diciembre nos vamos para Cagua, en el Centro de Bellas Artes de Cagua, en la sala Carmita Jiménez, y me va a ahorrar con la presentación el amigo Silverio Pérez. Creo que me dijo Silverio que al otro día empieza la residencia de los rayos Gamma, así que ya saben, tienen 3 fechas: 6 de noviembre en Plaza Las Américas en Casa Norberto, 14 de noviembre en Museo Casa Pilar de Filló en Mayagüez, y 9 de diciembre, martes 9 de diciembre, en el Centro de Bellas Artes de Cagua. Bueno, las noticias cambian de minuto a minuto. Les recuerdo que hoy martes el programa lo grabé más temprano. Estoy grabando entre 12 y 2 de la tarde, y después que yo les había dicho, lleno de mucha tranquilidad, de que habían aparecido los chavos para el PAN, y que Donald Trump había accedido, aunque había una controversia, porque la orden del tribunal es que se dieran todo el dinero que era necesario, y el gobierno de Donald Trump informó que solamente iba a dar la mitad, de los cuales 150 millones eran para Puerto Rico. Pues lamentablemente Mr. Donald Trump ha puesto un mensaje aquí en las redes sociales allá en Estados Unidos que tiene confundido a todo el mundo, donde hace 2 cosas. Se lo voy a leer en inglés con mi acento y se lo traduzco. SNAP benefits, which increased by billions and billions of dollars, many-fold during crooked Joe Biden's disastrous term in office, due to the fact that they were hazardly handed to anyone for the asking, as opposed to just those in need, which is the purpose of SNAP. Voy a traducirle. Los beneficios de SNAP, que aumentaron en billones y billones de dólares, se multiplicaron durante la administración de corrupto, lo tengo que decir como lo puso, crook Joe Biden, el término desastroso en Casablanca, por el hecho de que fueron entregados de forma desarticulada a cualquiera que los pidiera y no a los que de verdad lo necesitaran, que es el propósito de SNAP. Le traduzco esta primera parte. ¿Qué es lo que está diciendo Donald Trump? Que él quiere recortar los fondos de SNAP, del PAN. Escúchenlo. Está diciendo que se están gastando más dinero del que hay que gastar. Pero aquí viene lo nuevo. Will be given only
When the radical left Democrats open up the government, which they can easily do, and not before. Thank you for your attention to this matter, President DJT. Los dineros de SNAP, que ayer dijeron que iban a entregar la mitad, Donald Trump acaba de decir en sus redes sociales que solamente se van a entregar cuando el gobierno reabra y los demócratas voten a favor de reabrirlo. Así que, repito, esto es una noticia que acaba de romper en el momento que estoy grabando a la 1 de la tarde. Así que el optimismo que teníamos de que Donald Trump iba a cumplir con el mandato del tribunal, las partes demandantes están en el tribunal, básicamente diciéndole al tribunal primero que tenía que ser el 100%, pero ahora aparentemente esto da la sensación de que Donald Trump no está en la disposición de cumplir con la orden. Así que los 150 millones que la directora de PRAFA celebró esta mañana, y con razón, yo hace unos ratos le estaba diciendo que iba a llegar, pues ahora mismo, por decisión de Mr. Trump, están en el aire. No sabemos si esta es una amenaza de esas que él hace por meter miedo, o si se van a negar a hacer los desembolsos. No sabemos si eso quiere decir que ahora van a apelar la decisión de los dos tribunales que se emitieron el pasado viernes, pero por lo menos a este momento lo que tenemos es nuevamente la incertidumbre de si va a haber los dineros o no va a haber los dineros para financiar el programa del PAN. ¡Wow! Cosas veredes. Bueno, la gobernadora, ya la sesión prácticamente se acabó. Digo, le quedan unas cuantas semanas, pero prácticamente se acabó. Y el proyecto de reforma contributiva no aparece por ningún lado. Yo les he dicho que ese proyecto, estoy 99% seguro que la Junta de Control Fiscal le va a decir que en este momento no se puede legislar. Porque la Junta ha dicho claramente que nada que aumente el gasto público por encima de lo que diga el plan fiscal o nada que reduzca los ingresos del gobierno va a ser aceptado. Entonces, yo lo había mencionado esto anteriormente, pero bien brevemente, aquí tengo ahora el detalle. Hoy el periódico El Vocero nos tiene este titular: Junta Fiscal rechaza ajuste al crédito por trabajo propuesto por Hacienda. Robert Mujica indicó que el ajuste por inflación aumentaría el costo total en 783 millones para el año contributivo 2025. Aunque 783, solamente eso quiere decir que es un aumento de 72 millones, porque ya cuesta. Y le dijo que no. Esto es lo que el crédito por trabajo es algo que se legisló bajo mi administración, que luego lo habían eliminado, y luego lo tengo que reconocer, bajo la administración de Ricky Rosselló se volvió a legislar, y básicamente esto es para la clase media trabajadora. Usted trabaja, llena su planilla, pero está en un nivel de ingreso bastante bajo. El gobierno, para estimular lo que usted siga trabajando, le da una especie de incentivo, le devuelven un dinero, no lo que usted le retuvieron, sino un dinero que el gobierno le da. Es lo que en inglés le llaman Earned Income Tax Credit. Acá, pues hicimos uno criollo y es muy bueno, porque básicamente te incentiva a que tú vayas a trabajar y que llenes planilla. Y una vez llenas planilla, ya estás dentro del sistema. El gobierno de Jennifer González, a través del secretario de Hacienda, a base de una fórmula, estaba pidiendo que se aumente ese beneficio. ¿Qué es eso? Un alivio contributivo. Y la Junta le dijo que no, porque eso costaba chavo. Leo de la nota de Pedro Menéndez Sanabria en El Vocero. En una misiva enviada a la dependencia local, o sea, a Hacienda, el director ejecutivo explicó que el motivo de la denegación es que un estimado apunta a que la regulación propuesta llevaría a un sobregiro de aproximadamente 72 millones de dólares, lo que hace inconsistente tanto con la versión revisada del plan fiscal del 2024 como con el presupuesto certificado del gobierno central para el año fiscal 2025 y 2026. Y eso va a ser la razón por la cual le van a decir que la reforma contributiva tampoco va a ir. Porque la reforma contributiva, el plan fiscal certificado
no incluye una reforma contributiva. Y ya la gobernadora se le zafó que la idea que ellos tienen cuesta como 500 o 600 millones de dólares. No me voy a cansar de repetirlo, la gobernadora, y por eso tiene los números que tiene. La gobernadora a principios de esta sesión en agosto dijo que se iba a legislar ahora y dijo que lo iba a hacer retroactivo para que tuviera efecto en este año natural. Y estamos a 4 de noviembre y ni han presentado un proyecto de ley. Y ya la gobernadora dijo que costaba 500 o 600 millones, que básicamente es el alivio que le van a dar a los contribuyentes. Si la Junta acaba de detener una propuesta que solamente cuesta 72 millones de dólares, imagínense lo que va a decir cuando le lleven una propuesta de 500 o 600 millones de dólares. Dice la carta que le envió Mujica al Departamento de Hacienda, que es al gobierno de Jennifer González. El plan fiscal establece cómo, a pesar de que el ETC es una de las herramientas más eficaces de aumentar la participación del sector laboral formal y reducir la pobreza, su costo históricamente excede el tamaño anticipado del programa. En específico, el director indicó que el ajuste por inflación propuesto por el Departamento de Hacienda aumentaría el costo total por el concepto del crédito a 783 millones. Esto representaría un 52% de costo compartido, cost share en inglés, para el gobierno, mayor a la división de 25-75 que se pretende, y requiere 3 veces más los 200 millones inicialmente asignados para este programa. Mujica recordó en la misiva que la Junta se reunió con el liderato ejecutivo y la rama legislativa en 2 ocasiones, y da fecha, 3 y 10 de junio, para discutir posibles soluciones a los costos del crédito por trabajo y que, sin embargo, la resolución presentada por Hacienda no atiende el asunto del cost share. Les recuerdo que el secretario de Hacienda, Pantoja, no lo conozco, he escuchado cosas buenas de él, no ha brillado. Haremos el análisis pronto del gabinete, pero no ha brillado. Cuando habló de la reforma contributiva dijo que la última palabra la tenía la gobernadora y los legisladores, y eso es mentira. Ahora mismo hay una regulación que él tiene el poder de hacerla y se la van a detener. La Junta recomendó al gobierno atender el ajuste al crédito por trabajo dentro del marco de una reforma contributiva comprensiva. Lleva 2 días, lo dijo el viernes pasado. Cuando le preguntaron a Mujica por el impuesto al inventario, dijo, todo esto se debe ver en una reforma contributiva comprensiva. La estrategia que ha seguido la gobernadora es mandar pedacitos de legislación y no se las van a aprobar, la Junta no se la va a aprobar casi ninguna. Por otro lado, el ente gubernamental congresional destacó que la evaluación realizada que llevó al rechazo de las propuestas gubernamentales estaba basada únicamente en la información presentada por Hacienda y que la misma no fue verificada por un medio independiente. Así que esto es la primera señal, la primera y dura y clara señal que la Junta de Control Fiscal, a mi entender, le está dando a la gobernadora de no presentes un proyecto de reforma contributiva en este momento. Mujica, la gente aquí no se acuerda, busquen el récord. Mujica hace unos meses atrás dijo que él entendía que había que esperar hasta el verano del año que viene para presentar una propuesta de reforma contributiva. Y entre otras razones dijo precisamente porque hay que esperar qué pasa con toda esta incertidumbre de Donald Trump. ¿Cómo vamos a hacer una reforma contributiva ahora? Y que yo quiero que me bajen las tasas contributivas si no sabemos qué va a pasar con los fondos de Medicaid que se acaban a final del 2027. ¿Cómo vamos a hacer una reforma contributiva ahora si no sabemos dónde van a quedar los diferentes fondos y programas federales con los recortes de Donald Trump? ¿Cómo vamos a hacer una reforma contributiva ahora si todavía no sabemos el efecto de los aranceles que está imponiendo Donald Trump sobre la economía de Puerto Rico y de Estados Unidos? Yo sé que la gobernadora, y después de la encuesta de hoy, va a estar más desesperada. Pero, de proponer y lograr algo, pero hay que ser responsable. Y desde ya les estoy diciendo que no se va a legislar una reforma contributiva y si se legisla, la Junta de Control Fiscal no la va a dejar entrar en vigor. Y con este récord, la jueza Taylor Swain la va a detener. Esa es mi apreciación. Y creo que esto de hoy es la primera señal de que en los temas contributivos la Junta quiere lo que ellos llaman una reforma contributiva integrada.
es la palabra mágica que da la Junta de Control Fiscal, lo que básicamente dice que no van a aprobar parchos. Y básicamente dice que la Junta no tiene una reforma contributiva lista para presentar. Bueno, y a la crisis de infraestructura que tenemos, no salió el tema del agua como uno de los principales problemas para los puertorriqueños. Hay que destacar, y el periódico es muy honesto en eso, en decirlo, que ellos hicieron la encuesta en los días que está el área metropolitana sin agua y que la noticia era la rotura del superacueducto. Yo creo que eso afecta un poco el ánimo del pueblo, pero no creo que eso tampoco... O sea, con estos números tan dramáticos, no puede ser que simplemente estaba influenciado porque la gente estaba molesta, porque ese día no tenía agua. Y si vemos que lo veremos más adelante, que el descontento es a través de todo Puerto Rico, pues áreas fuera del área metropolitana no tuvieron problemas del servicio de agua. Pero yo llevo hace tiempo escuchando que hay fondos federales para instalar unos contadores inteligentes en los que nos suplimos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Que esos contadores inteligentes son los que de alguna forma van a evitar el robo de agua y va a ser más preciso y todo eso. Es un proyecto que tiene un costo de 408 millones de dólares que se van a financiar con dinero de FEMA casi completo. Esto yo lo vengo escuchando desde Pedro Pierluisi. Finalmente se adjudicó la subasta y se suponía que el mes pasado el programa empezaran a instalarse. Bueno, una de estas notas que siempre la saca en exclusiva Noticel por Oscar Serrano, porque son temas de leyes y Oscar, que es abogado, pues está pendiente a esos desarrollos. Titular: impugnado en el tribunal el proyecto de 408 millones para contadores inteligentes en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y dice que se hizo un proceso de subasta y que la compañía que perdió y que llegó segundo está recurriendo al Tribunal de Apelaciones luego de haber pasado por la Junta de Subasta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, alegando que fueron eliminados o que se escogió esto de forma irregular. Yo pues siempre soy cuidadoso cuando el que pierde va al tribunal porque un poco atrasa los procesos, pero tengo que leer lo que dice la nota de Oscar Serrano tomada de la demanda. Hubo un plan piloto y estaban las dos compañías instalando contadores. Y a base de ese plan piloto y los costos, o sea, a base de la eficiencia y los costos, se iba a adjudicar. Dice Oscar, sacado del recurso ante el tribunal, en los meses del plan piloto, DCSCI, que es la que se lo llevó, instaló 1.998 contadores, mientras que UMS, que es la que no se lo llevó y la que está impugnando, instaló 1.016. O sea que, DSCI es la que está demandando. En su petición al tribunal resaltan que UMS resultó agraciada a pesar de esta diferencia, o sea, la otra instaló más contadores, y de que un consultor de la propia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados concluyó que el trabajo con esa empresa resultaría 61.5 millones más caro que con DCSCI. O sea, están alegando, nosotros fuimos mejores en el plan piloto, instalamos más contadores y un consultor del propio AAA determinó que nosotros éramos 61 millones más baratos. La reclamante añadió que los requerimientos de la propuesta fueron alterados para traer criterios completamente inventados, faltos de base objetiva en una segunda evaluación técnica, que fue la que se usó para otorgar el contrato a UMS, particularmente que se pedían proyecciones para ciclo de vida de la tecnología a 15 años, pero entonces se hizo una evaluación solo de los primeros 5 años de la proyección. Cita textual de la alegación: los criterios utilizados para descartar a DCSCI no tienen siquiera valores porcentuales, dejando totalmente al arbitrio de la AAA el peso que le quisiera asignar a cada uno sobre la marcha. En el proceso de propuesta, se convirtió en un carte blanche, brindando a la AAA total libertad o autoridad para actuar como quisiera sin restricciones ni condiciones. Yo no sé si están diciendo la verdad, pero suena fuerte.
Suena fuerte. Y entonces me está todavía más preocupante que en el proceso de revisión interna, porque tú tienes que primero pedir revisión en la agencia y entonces después puedes ir al apelativo. Según la nota de Oscar Serrano, parecería que la AAA no atacó los argumentos sustantivos. Debo la nota. En los procesos de revisión interna, la AAA esgrimió que DCSCI no podía basarse en estas supuestas irregularidades para impugnar la adjudicación porque con su participación en el proceso las había avalado. O sea, si yo entiendo bien, la AAA está diciendo, bueno, nosotros hicimos esas barbaridades, pero como ellos se quedaron callados y ellos participaron en el proceso, ahora no se pueden quejar. Nunca había escuchado una cosa como esa. Dice más adelante. No, después siguen argumentando. Así que, otro proyecto atrasado. 400 billones de dólares en fondos federales que no se pueden usar todavía. Una autoridad de acueductos y alcantarillado, y esto es bien interesante y preocupante. En las elecciones, alguien habló de acueducto. No era un problema. Yo creo que este es heredado. Pero a 10 meses, a un año de las elecciones y 10 meses de la administración, ahora tenemos un nuevo problema de infraestructura que es acueducto. Y hoy, por Oscar Serrano, nos enteramos que el proyecto quizás más importante de modernización de la infraestructura de acueductos y alcantarillado el proyecto más importante básicamente está paralizado. Y repito, yo no estoy diciendo que lo que dice esa empresa es la verdad, pero los argumentos son bien feos, bien fuertes. No quiero pensar que un abogado va a poner una cosa como esa si no tiene el récord para demostrarlo. Y si para colmo ahora encontramos que un proceso tan importante como este, de la modernización de los sistemas de contadores del acueducto, se ha paralizado por favoritismo, y esto ya es de este gobierno, porque yo entiendo que esto se adjudicó este año. No estoy claro en eso, se lo tengo que admitir. Si la adjudicación fue este año o fue a finales del año pasado, pero no hay la más mínima duda que uno se preocupa, porque el gobierno de Jennifer no pega ni una. No hay una sola área de gobierno que usted pueda decir que el cambio que Jennifer González prometió está debidamente encauzado. Ni una. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 4 de noviembre del 2025. A esta fecha hace un año, usted estaba ya preparándose para el otro día ir a votar, si no votó por correo, no. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 4 de noviembre, semana de encuestas. Le dediqué toda la primera segmento al análisis de la entrega de la encuesta del periódico El Nuevo Día de hoy. Les recuerdo que yo grabé hoy el programa entre 12 y 2 de la tarde, pero me llama la atención que a esta hora que yo estoy grabando, no la hora que ustedes me están escuchando, que son cerca de la 1:20, no ha habido ninguna reacción, que yo acabo de volver a cotejar El Nuevo Día, no ha habido ninguna reacción oficial de la gobernadora o de nadie del gobierno a la encuesta. Lo único que hay, la única reacción que tenemos es la de Tomás Rivera Chat, que señalé en el primer segmento, y que habla por sí sola y que él hizo el concepto de primera llamada. Curiosamente, en ese post en las redes sociales de Tomás Rivera Chat, él contrastaba una primera plana del vocero con Francisco Domenech con la primera plana de hoy del periódico El Nuevo Día. Aunque no ha habido ninguna reacción sobre la encuesta, el periódico El Vocero publica en su edición digital: Domenech lanza mensaje a compañías interesadas en operar el sistema eléctrico. Y nada, es una noticia de que le está advirtiendo a las compañías que vayan a venir a Puerto Rico, que en Puerto Rico se cumplen con los contratos y ellos tienen que cumplir con los contratos. Mire, señores, no tienen nada que comunicar. No hay noticia
que comunicar. No hay nada positivo y de esperanza que decirle al pueblo de Puerto Rico, y ese es el mayor problema que está teniendo la gestión gubernamental de Jennifer González, que sorprende a uno porque Jennifer quería ser gobernadora desde hace tiempo. En el verano del 2019 quiso ser gobernadora, en aquel momento tenía el endoso de Tomás Rivera Chat y de Johnny Méndez. Lo que pasa es que Wanda Vázquez se quedó en la silla. Entonces, una mujer que ha sido presidenta de la Cámara, comisionada residente, de momento llega a la fortaleza y parece que no sabe qué hacer. Tema que ahora coge en la edición digital del periódico El Nuevo Día y que ustedes leerán probablemente en la edición impresa mañana, a un año después de las elecciones y del plebiscito. El PNP no ha presentado ni un solo proyecto pro estadidad en el Congreso o nada para defender el alegado mandato a favor de la estadidad. Tema que yo discuto en mi libro en primera fila, que le invito a adquirirlo. Dice la nota de José Delgado: por primera vez desde el plebiscito criollo del 2012, el liderato del PNP, que controla todo en el gobierno en Puerto Rico, no ha promovido una legislación en el Congreso sobre el futuro político del archipiélago puertorriqueño. Y eso es verdad. Por primera vez no hacen nada con el tema del estatus y alegan que tienen un mandato. Dice José Delgado: la ausencia de legislación federal a favor de la estadidad se da en momentos en que el Partido Republicano, el partido de Jennifer González, cuyo liderato cada día hace más clara su oposición fuerte a esta alternativa. No solamente Donald Trump la semana pasada habló de este tema, pero hasta el presidente de la Cámara, dice José Delgado. Pero puede llamar la atención que el speaker Mike Johnson, por vez primera como presidente de la Cámara Baja Federal, le hizo coro a Trump, al coincidir el viernes en que darle la estadidad a Puerto Rico y Washington D.C. permitirá a los demócratas aumentar su representación en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que entiende será muy perjudicial para Estados Unidos. A un año del plebiscito tienes a Donald Trump diciendo que la estadidad para Puerto Rico es mala para Estados Unidos y tienes al líder de la Cámara. Por eso son los amigos de Jennifer González, con los que ella habla directamente. Johnson reiteró sus comentarios el lunes al indicar que los demócratas calculan que con Puerto Rico y Washington como estados harán una minoría permanente a los republicanos. Así que esto es algo totalmente nuevo. Y yo creo que parte del problema de Jennifer ahora con la base del PNP es también eso. Digo, yo creo que ya los estadistas se están dando cuenta que el PNP los engaña con este tema de la estadidad. Los usan. Los usan a los estadistas. ¿Dónde está la gestión pro estadidad? No se atreven a presentar una medida porque saben que no hay ningún ambiente para la estadidad en Washington. En mi libro, capítulo 2, pueden ir a la presentación este jueves en Casa Norberto a las 7 de la noche, adquirir el libro. En mi análisis yo concluyo que hoy la oposición a la estadidad entre los republicanos y en el Senado es mayor que cuando yo pisé el Congreso por primera vez en 1997 para oponerme al proyecto Young. Y llego a esa conclusión con un análisis de las votaciones, de lo que ha pasado durante ese proceso. Y eso a pesar que el PNP alega que tiene un reiterado mandato a favor de la estadidad y Jennifer no se ha atrevido a defender su mandato a favor de la estadidad. Y en uno de estos temas que me llama la atención que el tema de los feminicidios, aunque sea tan solo un 3%, sí, 3%, haya sido mencionado como uno de los principales problemas del país. Nunca yo había visto eso. El viernes pasado, un panel de 3 hombres del Tribunal de Apelaciones aquí en Puerto Rico declaró inconstitucional, no voy a entrar en los detalles, pero uno de los articulados, eso lo discute hoy Sohel Aboy en el podcast Análisis de la ZLA, que estará disponible hoy a las 7 de la noche. Eso es un canal de YouTube diferente, bajo ese nombre, Análisis de la ZLA.
declaró inconstitucional una de las modalidades del delito que se legisló en el cuatrenio pasado, iniciativa de la ex senadora de Mayagüez, Migdalia González. Tristemente, el pueblo de Mayagüez, el oeste, escogió a la señora esta que la grabaron diciendo barbaridades y sustituyó a Migdalia, que era una excelente senadora y servidora pública, y es la autora de la medida para tipificar el feminicidio. Hoy, el Observatorio de Equidad de Género anuncia una campaña No Olvido ni Silencio para exigir justicia para todas las mujeres que han sido asesinadas, pero miren el dato. 455 feminicidios en Puerto Rico desde el 2019 y hay 113 casos que permanecen bajo investigación, algunos por más de 5 años sin respuestas para las familias. Y hay quien dice que en Puerto Rico no hay un problema de violencia contra la mujer. Y estos 3 jueces, de la forma que resolvieron ese caso, esto va a tener que llegar hasta el Tribunal Supremo. No confío demasiado, pero yo quisiera pensar que va a haber mayor sensibilidad en el Tribunal Supremo. Sobre esta campaña, ni olvido ni silencio, dice el Observatorio de Equidad, Stephanie Figueroa, directora ejecutiva. Este esfuerzo no es solo un acto de memoria, es un grito colectivo que denuncia la indiferencia del Estado, la impunidad que persiste en los tribunales y la falta de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico. Desde el 2019 hasta hoy, el observatorio ha documentado 455 feminicidios. Cada número es un nombre, un rostro, una historia interrumpida. Entre ellos se cuentan feminicidios directos y también los llamados indirectos, aquellos que con frecuencia son invisibilizados por el Estado y estigmatizados por la sociedad porque ocurrieron en el contexto de crimen organizado o vinculado a sobredosis. Pero para nosotras todas esas vidas importan. Ninguna debe ser invisibilizada. Tenemos un problema serio de violencia contra la mujer. Tuvimos en el fin de semana pasado 2 casos de feminicidio. Y por primera vez, repito, veo, porque una cosa es que tú digas que te preocupa el crimen, que eso ha salido siempre en Puerto Rico, pero cuando 3% de la población ha dicho que cree que uno de los principales problemas de Puerto Rico, o el principal problema, es el feminicidio, demuestra, número uno, una seria preocupación en sectores de nuestra población y demuestra que sí, que tenemos un problema serio de violencia contra nuestras mujeres. Y nuevamente, no vemos dónde está la estrategia del gobierno. La Procuradora de la Mujer, nuevamente una Procuradora de la Mujer nombrada por el PNP, figura ausente. Es más, usted que es mujer, o hombre también, cierre los ojos y trate de recordarse el nombre de la Procuradora de la Mujer o el rostro de la Procuradora de la Mujer. Y lleva en el cargo, yo creo que la nombraron como en febrero o marzo y la confirmaron bastante rápido. Otra área donde el país identifica que hay un problema, pero no se ve una gestión afirmativa de parte del gobierno. Regreso con el último segmento, nos vamos al escenario federal luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa ya en el último segmento. Bueno, hoy es martes, primer martes de noviembre. Mañana se cumple oficialmente un año de las elecciones. Pero en Estados Unidos ustedes saben que no es como aquí en Puerto Rico, que todas las elecciones son cada 4 años, el primer martes de noviembre. Allí hay diferentes fechas para diferentes eventos electorales. Y hoy martes, hay importantes elecciones en diferentes lugares de Estados Unidos que tienen la importancia, pues porque se va a elegir a las personas en esos lugares, pero tienen importancia en el contexto que se está viviendo en los Estados Unidos. Son unas elecciones en las cuales se va a medir las reacciones de esos lugares donde hay elección a el primer año de Donald Trump y particularmente a esto que se está viviendo con el cierre de gobierno, que ya esta noche se convierte en el cierre de gobierno más largo de la historia, ganándole al otro anterior que fue del propio Donald Trump, pero ahorita voy a eso, esto es un cierre de gobierno mucho más complicado. Y lo segundo es que en las elecciones de hoy un poco se va a medir hacia dónde los electores quieren que vaya el Partido Demócrata.
hay varias elecciones, pero las que hay que estar velando es la elección para la alcaldía de Nueva York, la elección para gobernador en New Jersey, la elección para gobernador en Virginia, una votación en California sobre una petición, que le voy a explicar, y hay otras elecciones como en Minneapolis y en Seattle, de las alcaldías, que también hay que estarlas mirando. Primero, Virginia y New Jersey tienen elección para gobernador. Y aunque en teoría, en el caso de Virginia, deberían ganar los demócratas, las dos son elecciones cerradas, igual en New Jersey. En el caso de Virginia, Virginia está colinda con Washington, D.C., así que es una de las áreas más afectadas por el cierre de gobierno. Independientemente de quién gane, si ganan los republicanos o un republicano en cualquiera de esos dos estados, van a sentir que es indirectamente una aprobación de lo que está haciendo Donald Trump. Si ganan los demócratas y ganan los demócratas con unos márgenes cómodos, pues puede ser una señal de que los ciudadanos en esos estados están extremadamente inconformes con la gestión de Donald Trump. Como cuestión de hecho, las dos candidatas son mujeres a gobernadoras de New Jersey y Virginia. La campaña que han hecho es atar a los contrincantes republicanos a Donald Trump. Así que vamos a estar observando eso en el día de hoy, en la noche de hoy. La de Nueva York es la más interesante porque el candidato demócrata Zohran Mamdani es un musulmán nacido en África, creo que es en Uganda, no sé dónde, obviamente nacionalizado ciudadano americano, un joven de 31 años, socialista de la línea de Bernie Sanders, obviamente por ahí la gente le llama comunista, no es comunista nada. Son los que se llaman socialistas en Estados Unidos, a los Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, si vivieran en España serían del Partido Socialista Obrero Español que ha estado gobernando España por montones de tiempo. Creen en la propiedad privada, pero tienen unas nociones de la socialdemocracia de Europa y pues cosas como servicios de salud gratuitos para la gente, que existen en montones de países del mundo que no son comunistas, y medidas sociales. Mamdani derrotó al favorito del establishment demócrata, el exgobernador Cuomo, lo derrotó en una primaria. Y Cuomo decidió correr como independiente. Y está corriendo como independiente. Hay también un candidato republicano. Todas las encuestas tienen a Mamdani ganando, aunque hay una percepción de que Cuomo de alguna forma está cogiendo fuerza a la última hora. Ayer Donald Trump y Elon Musk respaldaron a Cuomo. No sé si esos respaldos le van a ayudar o no le van a ayudar, porque en las elecciones de noviembre del año pasado, Trump cogió una pela en la ciudad de Nueva York, creo que perdió por 36 puntos contra Kamala Harris. Yo creo que la estrategia de Trump es lograr que los que todavía están votando con el candidato republicano voten por Cuomo. No sé, creo que, pero habrá que ver. Pero hoy, más allá de si Mamdani gana, hay que ver si llega al 50%. Porque si llega al 50%, el mensaje que le está mandando los demócratas y el electorado de Nueva York al Partido Demócrata es que quieren un cambio de verdad. Que no quieren más establishment. Así que es verdad, Nueva York no es lo mismo que Idaho, que Georgia. Es probablemente la ciudad más multicultural del mundo, más diversa. Imagínense que está a punto de elegir un musulmán alcalde de la ciudad más grande de los Estados Unidos y casi la ciudad más importante del mundo. Así que ahí hay que estar pendiente a esa votación de hoy, que aparentemente va a votar cantidades récord. El voto adelantado rompió todos los récords de la ciudad de Nueva York. En California se está dando una votación diferente. Donald Trump ha empezado un proceso que comenzó en Texas, donde se está haciendo una nueva redistribución electoral a mitad del decenio. Estamos en el 2025. Las redistribuciones electorales se hacen con el censo al principio del decenio.
Y Donald Trump convenció a la gente de Texas que hicieran una nueva redistribución electoral para quitarle 5 escaños a los demócratas, para tratar de robarse la elección del 2026 de forma legal. Yo le llamo eso robarse la elección de forma legal. Porque hiciste unos nuevos mapas de los distritos congresionales, y donde hay un demócrata, ahora como tú le añadiste un barrio, le quitaste otro barrio, de seguro va a ser un republicano. Y no recuerdo, creo que hay otro estado que ya está en ese mismo proceso, ¿no? Me parece que es Ohio. Pues el gobernador Newsom de California, que se está proyectando como un posible candidato presidencial demócrata, pues dijo, ¿sabes qué? Pues nosotros en California vamos a hacer lo mismo. Pero en lugar de hacerlo a la cañona, ha puesto una iniciativa en la papeleta, que es la que se va a votar hoy, de que usted diga si está a favor o no está a favor de que se ordene un nuevo redistricting, una nueva redistribución electoral en California, en cuyo caso la tienen pensada para quitarle 5 escaños a los republicanos y dárselo a los demócratas. Esa elección de hoy va a ser un mensaje de cómo se sienten en California con estas medidas antidemocráticas de Trump, y podría abrir la puerta para que otros estados demócratas hagan lo mismo. Mi hija vive en California, regresó a Los Ángeles ayer, estuvo este fin de semana con nosotros acá, y Gabriela no le gusta esto, de que a mitad de un decenio tú cambies los distritos congresionales, pero me dijo, papi, yo voy a votar a favor porque es que hay que parar a Trump. Así que esa es una elección importante. Hay 2 elecciones también en Minneapolis y en Seattle, donde hay candidatos demócratas al estilo Bernie Sanders, al estilo Alexandria Ocasio-Cortez, al estilo Mandani, que tienen posibilidades de ganar la alcaldía, y si ganaran, vuelvo y repito, sería un mensaje al Partido Demócrata. Finalmente, como les dije, ya mañana el cierre de gobierno rompe récord, y hay rumores que han corrido en la prensa, tanto del líder de los republicanos en el Senado, como del segundo en rango entre los demócratas, de que ya empezaron a hablar. Demócratas y republicanos. Y curiosamente va a depender mucho de las elecciones de hoy. Porque si en las elecciones de hoy le mandan un mensaje a los republicanos de que están en problemas y que el cierre de gobierno les está haciendo daño, pues puede ser que algunos republicanos digan, me voy a colgar yo por culpa de Trump. Yo quiero ser el que ayudó a reabrir el gobierno. Si las elecciones de hoy demostraran que los demócratas no han logrado poderle sacar millaje político a la crisis por el cierre de gobierno, pues algunos demócratas van a decir, pues espérate, hay que reabrir el gobierno. Y hay quien dice que también hay demócratas que piensan que si hoy los demócratas salen bien, pues entonces ya le hicimos pagar el costo político a Donald Trump, vamos a abrir el gobierno. No hay nada concreto. Pero por primera vez en medios estadounidenses, el líder de los republicanos en el Senado, el segundo de los demócratas en el Senado, han dicho que ya se está hablando y que hay una leve posibilidad de reapertura de gobierno. Es la primera vez en más de un mes, ya esto tiene mes y 4 días, que leo de posibles salidas a el cierre de gobierno. Creo que, pues, repito, va a depender mucho del resultado de esta noche en las diferentes contiendas electorales, y será objeto de análisis allá en los Estados Unidos, y aquí haremos lo correspondiente. Lo próximo, con eso yo me despido, por lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches para todos.